cómo se convirtieron sus sombras en una amenaza para ellos. Mientras estaban de pie, sus sombras se retorcían en todas direcciones, deseando arrebatar sus almas. ¿Y cuál es la historia del libro encuadernado en piel negra? ¿Cómo fue que la curiosidad los llevó a ignorar todas las advertencias sobre la casa abandonada? ¿Cuál es la salida de este aprieto? ¿Y por qué las sombras me persiguen a todas partes? Eso es lo que descubriremos en esta emocionante historia. El libro de las tres sombras. En un rincón apartado de su pueblo, donde el sol se ocultaba detrás de árboles retorcidos que parecían susurrar secretos de otros mundos, había una vieja casa que infundía terror en los habitantes. Nadie había entrado en ella durante décadas, y se decía que el último que lo intentó nunca salió. Pero eso no fue suficiente para disuadir a Sergio, Andrés y Javier, quienes encontraban placer en las aventuras, especialmente en aquellas que todos evitaban. Para ellos, el miedo era solo una ilusión, y las leyendas populares, simples cuentos sin fundamento. Cuando se acercaron a la casa, se detuvieron un momento para observar sus ventanas rotas, sus puertas carcomidas y sus paredes devoradas por el tiempo. Sergio rió, intentando romper la tensión. «Es solo una casa vieja, nada más», dijo, dando el primer paso hacia el interior. Andrés y Javier lo siguieron, pero apenas cruzaron el umbral, sintieron un frío repentino, como si el lugar hubiera absorbido todo el calor de la noche. Las paredes no parecían solo piedras inertes, sino guardianas de ecos inaudibles. En el centro de la sala, donde el polvo danzaba con cada movimiento, se erguía una vieja estantería de libros. Pero a diferencia de los demás muebles, no estaba cubierta de polvo como cabría esperar. Entre los tomos desgastados, uno destacaba: un libro negro con una cubierta de cuero que brillaba débilmente en la penumbra. No tenía un título claro, pero sus inscripciones desvanecidas revelaron su nombre cuando se fijaron bien: el libro de las tres sombras. No se dieron cuenta de que, al tocar aquel libro, habían despertado algo que nunca debió despertar. Andrés lo tomó con cautela, y al abrirlo, pequeñas partículas de polvo flotaron en el aire como si hubieran estado reteniendo la respiración por siglos. Las páginas estaban escritas en un idioma extraño, y sin embargo, lo entendían de manera inexplicable. Sergio leyó en voz temblorosa: «A quien se atreva a leer estas palabras, que sepa que está entrando en un mundo sin retorno. Las almas arrebatadas buscan sus cuerpos. Las sombras privadas de luz esperan ser liberadas». No tuvieron tiempo de comprender el significado de esas palabras, porque de repente las linternas que llevaban se apagaron y un viento gélido sopló sin un origen claro. En aquella oscuridad se escuchó un sonido que no debería estar allí, una risa apagada, proveniente de una esquina de la habitación. Se giraron de inmediato, pero no vieron a nadie. Aún así, sintieron que algo se movía, no frente a ellos, sino debajo. Miraron al suelo, y entonces vieron la pesadilla con sus propios ojos. Sus sombras se movían por sí solas. Salieron corriendo de la casa, pero no estaban preparados para lo que les esperaba afuera. La luna se había vuelto de un color rojo pálido, y el pueblo que conocían ya no era el mismo. El aire era más denso, y el viento susurraba en un idioma desconocido. Comprendieron que algo había cambiado, pero no sabían qué. Al día siguiente, intentaron fingir que nada había ocurrido, pero sus sombras seguían comportándose de manera extraña. En un instante fugaz, Sergio vio su sombra observándolo desde la esquina de la habitación, aunque él no se había movido. Andrés despertó en la madrugada para encontrar su sombra sentada al borde de su cama, mirándolo en silencio. Y Javier, al mirarse en el espejo del baño, vio que su sombra le sonreía, aunque él nunca lo había hecho. No les quedó más opción que buscar respuestas, así que fueron a ver al anciano Esteban, el hombre que conocía los secretos del pueblo. Cuando vio el libro,
Su rostro se tornó de preocupación extrema. ¿De dónde han sacado esto?, preguntó con voz temblorosa. Al escuchar su relato, cerró el libro de golpe y murmuró: «Han cometido un error terrible. Este no es un libro cualquiera, es una puerta. Han liberado a las tres sombras». Les contó que el hechicero Rasbien había realizado antiguamente experimentos con las sombras, intentando darles consciencia propia. Pero no previó que, con ello, transformaría algunas en entidades reales, ansiosas por liberarse del mundo donde estaban atrapadas. Ahora que habían leído del libro, las sombras habían establecido un vínculo con ellos. Si no detienen esto, sus sombras se convertirán en el original y ustedes en simples recuerdos. La única solución estaba en la Espejo de las Sombras, un antiguo artefacto guardado en la casa de Rasbien. Allí podrían enfrentarse a sus sombras en el juego del desvanecimiento. Para ganar, debían imitar con exactitud los movimientos de sus sombras. Cualquier error significaría su perdición. Frente al espejo, sus reflejos no eran los esperados. En su lugar, vieron versiones distorsionadas de sí mismos, con rostros retorcidos y ojos vacíos. Las sombras emergieron del suelo y las paredes, y el juego comenzó. «Debemos seguirlas con precisión», gritó Javier, recordando la advertencia del anciano. Pero las sombras no repetían sus movimientos correctamente, sino que intentaban engañarlos con movimientos súbitos para confundirlos. En un instante de error, Andrés movió su brazo de manera inesperada, pero su sombra no lo imitó. En cambio, se quedó quieta. Andrés, en cambio, fue absorbido por la oscuridad, dejando solo su sombra en su lugar. «¡Andrés!», gritó Sergio, pero no hubo respuesta. En el último momento, Sergio comprendió la clave. «¡No debemos movernos!», exclamó. Él y Javier se quedaron inmóviles. Las sombras, en cambio, siguieron moviéndose por un instante más, como si no se dieran cuenta de la trampa, y entonces comenzaron a desvanecerse, perdiendo su poder. Cuando la última sombra desapareció, Andrés cayó al suelo, jadeante. Yo estuve allí, un lugar oscuro, donde solo existían voces. A la mañana siguiente, el libro desapareció del lugar donde lo habían dejado. Creyeron que todo había terminado. Pero una noche, Javier despertó para encontrar algo escrito en la pared de su habitación, con una letra que no había estado allí antes. ¿Creyeron que nos habían vencido? El juego apenas comienza. Y así terminó nuestra historia por hoy. Hasta la próxima, si Dios quiere. Adiós.